Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia, un programa de Canal Capital, de su franja de opinión sobre los temas candentes del país, de la ciudad. Y hoy tenemos un tema sobre el exilio de Gabriel García Márquez y otros exilios muy importantes. Este hecho del exilio ha sido muy poco presentado en estos días de duelo de García Márquez, pero es un hecho vergonzoso para el país, es un hecho doloroso el momento en que salió García Márquez. Y también, pues claro, tuvo una cosa muy fuerte, y es que a los 7, 8 meses de ese exilio le dieron el Premio Nobel de Paz, que fue el Premio Nobel de Literatura, que fue una bofetada enorme al gobierno colombiano, porque pues había un reconocimiento internacional a una persona que había sido obligada a salir del país por amenazas de encarcelamiento, de tortura que estaban haciendo con todos los intelectuales o con varios intelectuales del país. Vamos a hablar de ese exilio de la persona, como se ha dicho en estos días, más notable del país, el colombiano más conocido en el mundo y más apreciado en el mundo. Y vamos a hablar de otras personas que han sido también obligadas, de intelectuales o políticos que han sido obligados a irse del país en momentos oscuros de esta patria nuestra. Y para hablar de eso tenemos hoy unos invitados especiales. Aida Bella, la fórmula vicepresidencial de Clara López en el Polo Democrático, que pues es una persona que puede hablar con dolor, pero con mucha propiedad de también unos largos años de exilio. Muchas gracias, Aida, por venir. Gracias a ti por invitarnos y por permear este tema que realmente es muy importante y muy poco conocido en Colombia. Alfredo Molano, un intelectual que también ha estado exiliado, ahora pues ha producido siempre una literatura sobre este conflicto, sobre el mundo más escondido de este país, sobre esa otra Colombia que no se ve a veces en la literatura colombiana y que, digamos, Alfredo la ha puesto para los lectores del país y del mundo, y ahora es columnista también del diario El Espectador. Muchas gracias, Alfredo, por acompañarnos. A ti, León. Y Lisandro Duque, director de cine, ahora dirige un pregrado sobre cine en la Universidad Central, también es columnista, un intelectual realmente muy apreciado por muchos círculos de este país, y él no ha estado en el exilio, pero ha estado en el exterior y vivió muchos momentos cerca de García Márquez, y vino para hablar de eso, para hablar de cómo sentía, cómo se sentía ese exilio de García Márquez en un momento tan duro del país que a él también le tocó vivir. Muchas gracias, Lisandro, por acompañarnos. Gracias por la invitación, León. Bueno, y metámonos en el tema del exilio de García Márquez y de cómo lo vivió y qué significó eso. Se dijeron muchas cosas en ese momento, incluso la explicación que se dio por gente del gobierno en ese momento era que no era real. Y García Márquez tuvo que salir a explicar las razones que lo habían llevado al exilio y a insinuar quién desde adentro del Estado le había informado esto. Y Lisandro, digamos, tuvo una relación con él. ¿Alguna vez hablaron de eso, Lisandro, del exilio? No, jamás, nunca. Pero las referencias que yo tengo de dos exilios de García Márquez, o los dos exilios, pues son información pública, pero posiblemente valga la pena recordar el primero de esos exilios, que fue el del año 55, en la época de Rojas Pinilla, cuando García Márquez fue enviado por El Espectador a Suiza a cubrir la conferencia de los 4 grandes en Ginebra. Él recién había publicado acá en El Espectador la famosa crónica sobre el marinero, el náufrago Velasco, la crónica de un náufrago del marinero Velasco, y el final de esa crónica, que tuvo mucho éxito en ese momento en Colombia,
era que el motivo por el que ese barco de la Armada había naufragado es porque la Armada Nacional traía ahí un contrabando de licuadoras de San Andrés. Entonces el sobrepeso de esa mercancía ilícita provocó el hundimiento de ese barco y la aventura de ese náufrago. Entonces, cuando El Espectador envió a García Márquez a cubrir a Ginebra de esa conferencia, aquí Rojas Pinilla llamó a don Fidel Cano, que era el director del Espectador, y le informó que estaba muy molesto por la información sobre ese contrabando, que no es la primera vez, porque aquí se han pillado contrabando hasta en el avión presidencial, incluso contrabandos de cocaína. Y el buque Gloria también ha sido un buque en donde se han pillado alijos de marihuana, de cocaína, y por supuesto eso es un traedero pues de mercancía de muchas partes. Entonces le recomendó que no se viniera a García Márquez, don Fidel, porque el presidente Rojas estaba muy molesto con El Espectador, y justo a los 20 días Rojas Pinilla cerró El Espectador. El Espectador había hecho más méritos para ser cerrado por esa dictadura, obviamente, que solamente la publicación de la crónica de García Márquez, pero ese fue el campanazo para que Gabo tuviera que permanecer forzosamente en Europa. Felizmente era un hombre joven, todavía estaba soltero, y ahí fue donde tomó la decisión de irse a estudiar cine a Roma. Ese es el primero. Ese es el primero, y el otro es el del 81, en plena época de la persecución al M-19, acá, cuando era ministro de la Defensa, o en esa época llamaba el Ministerio de Guerra, el general Camacho Leiva. Ese periodo de Turbay Ayala con el Estatuto de Seguridad fue sumamente bravo, con la izquierda, con la intelectualidad. Habían detenido al maestro Guillermo Abadía, un gran folclorólogo y músico, y al maestro Luis Vidales, que ya estaba muy entrado en años, era un anciano. Y ahí fue cuando Camacho Leiva, que le dijeron que era el poeta Vidales, que como así que preso y sufriendo un plantón en el Cantón Norte. En el Cantón Norte, y él dijo: aquí la poesía no vale. La verdad es que no solamente en esa época la poesía no valía nada, pero ahí fue donde alguien le informó a García Márquez que también lo iban a agarrar. Y en esa época García Márquez sí tenía una verdadera intención de radicarse aquí por un largo tiempo, pero como él había sido tanto en ese momento como lo fue posteriormente, un conspirador por la paz, como él mismo lo dice, un hombre que siempre estuvo hablando con los distintos actores armados para tratar de contribuir a un proyecto de paz. En esa época, y quizás no solo en esa época, ese tipo de intervención por lograr que haya un proceso de paz se entiende siempre como un acto belicoso, como un acto subversivo, etcétera, y a García Márquez le estaban montando un proceso, lo iban a detener, y felizmente alguien le avisó a tiempo, y ahí fue donde él se exilió con su mujer, con Mercedes, en la embajada mexicana, y salió disparado. Obviamente que no faltaron las voces, yo me acuerdo la de Carlos Lemos Simons, diciendo que era que Gabo lo que quería era hacerle publicidad a la publicación de su próximo libro, al lanzamiento de su próxima novela, ¿no? Y ese fue el segundo exilio de García Márquez. Que es un exilio sobre el cual no ha habido nunca un desagravio del Estado colombiano, nunca. Y más bien se ha tratado de esconder, de ocultar esa cosa que fue muy dura. Pero en general el exilio no es un acontecimiento de victimización muy fuerte en Colombia, como lo fue en la dictadura del Cono Sur, pero uno se alarma se alarma de la cifra. La revista Semana, en un especial que hizo sobre víctimas, daba la cifra de 395.000 personas colombianas, que es una cifra muy alta en el exilio, y eso no aparece como
Incluso no aparece en la ley de víctimas, no aparece nada de tema de reparación para los exiliados y parece como una cosa muy ignorada. Bueno, esas es como las cifras que hay. ¿Por qué cree usted, Aida, que sobre ese tema no hay tanta atención en Colombia sobre el tema del exilio, no solo sobre el de García Márquez, sino sobre el exilio en general? Yo creo que en este país hay una costumbre de negar muchas cosas que no le convienen a la clase dirigente de este país, a los dueños del poder político y del poder económico, porque son realmente hechos muy vergonzosos. Es que desterrar a la gente por sus posiciones políticas o simplemente por sus posiciones filosóficas, incluso es que lo de García Márquez fue impresionante. Tal vez vivimos una época en ese momento muy difícil, la intolerancia en este país viene desde mucho tiempo atrás. Es impresionante. Me acuerdo precisamente de lo que narra un poco Lisandro, en el sentido de que con esa salida del Estatuto de Seguridad, pues fuimos perseguidos muchísimos. Yo me acuerdo, cualquier persona que estuviera en una libreta de un integrante del M-19 era buscado, pero así como una aguja en un pajar. Y mucha gente cayó. Me acuerdo de Felisa Bursten, me dolió mucho su muerte. Ella prácticamente murió de pena moral. Y todos la recordábamos porque era aquella escultora famosa que hacía estas esculturas que se movían. Todavía las vemos mover en medio del pesar, ¿no? Porque esa fue una muerte muy dolorosa que el país tampoco ha hecho un desagravio frente al arte, frente a la cultura, frente a lo que representó todo esto. Pero efectivamente hay muchísima gente por fuera de este país que ha sido desterrada, dirigentes sindicales. Me encontré en el largo exilio, pero bueno, los encontramos en Australia, como los encontramos en Canadá, los vimos en la Argentina, en Chile. Es decir, Colombia ha llenado de destierro a muchísima gente que pensó, que militó en el movimiento sindical, en el movimiento político de oposición, y definitivamente, como tú dices, este no es un tema ni para las cuestiones de reparación y demás. Y es un fenómeno muy complicado. Miren, en el Cono Sur, cuando yo llegué al exilio, me encontré con muchos chilenos, con argentinos, con uruguayos, que eran nuestros amigos y habían salido todos por las dictaduras. Y nosotros habíamos, como dice Galeano, a nosotros nos echaron de este país por las democraduras, porque en últimas fueron varios gobiernos que fueron sacando a la gente, y en una forma tal vez irresponsable. Pero también al lado del exilio político hay otro exilio muy grave que tampoco se habla en este país, es el refugiado económico. Las personas que salen, un país que se da el lujo de echar a más de 5 millones de sus habitantes, es porque anda muy mal su economía. Y de estos también poco se habla. Son gentes que sufren, es gente que trabaja en unas condiciones terribles y espantosas, sobre lo cual se pudiera hacer realmente un programa exclusivo, porque este sufrimiento se ve reflejado aquí en Colombia en el 4% del PIB. La gente que está afuera con las remesas produce eso, produce más que la locomotora minera. Sin embargo, nunca se ha hecho tampoco un reconocimiento de la gente que está andando en condiciones muy difíciles. Y también hay gente que ha salido de este país porque aquí no hay ninguna perspectiva, por ejemplo, para los médicos, para los investigadores. Este es otro problema muy complicado del refugio, de la gente que ha sido desterrada porque nunca encuentra trabajo en este país. A ellos también hay que tenerlos en cuenta, porque son el 12.5% de la población. Y también, no sé, en el exterior, no sé, Alfredo, el colombiano refugiado, siempre hay una pregunta. Aquí, digamos, en el país, eso se banaliza. Incluso muchos dicen, no, se inventó una amenaza para irse para el exterior, como si fuera muy bueno uno irse para el exterior. Esa es una de las cosas que más circula. Pero en el exterior tampoco al colombiano realmente tienen lo aprecian como refugiado, porque dicen, bueno, ¿cómo así? Allá no hay una dictadura, en Europa yo lo he sentido. Y usted está, sí, me he tenido que exiliar y tal. No, tampoco lo ven como tal. Sí,
Y justamente hay una historia, un cuento que me pasó. Y es que a mí, unos días antes de mi problema, de mi salida, me llamó Samper. Me dijo, váyase, no podemos defenderlo. Así, simplemente. Y cuando yo llegué a España a contar ese cuento, me decían, pero ¿cómo el presidente le dijo a usted eso? ¿Acaso no es el presidente no son los presidentes los que exilian a la gente? No, no. Es que justamente ahí está el problema. Para contestarte un poco la primera pregunta, la gente de aquí no sale por decreto exilada, ¿no? Sale porque las circunstancias, el bombazo de Aida, las amenazas, los papeles, bueno, todo eso son decretos de hecho, ¿no? Por los cuales uno se va, pero no hay una acción oficial. Entonces no aparece el exilado en Europa como un caso, sino como una especie de refugiado, ¿no? Un personaje un poco intrascendente. Pero oyéndote, Aida, también, yo quisiera decir que hay un exilio interno. Es decir, el desplazado es un exilado, ¿no es cierto?, de su tierra, de su casa, de su finca, ¿cierto?, que huye, como huimos, ¿no es cierto?, los exilados, y llega a un mundo completamente extraño. Es decir, no conoce ni siquiera el idioma urbano, ¿no es cierto?, ni las costumbres, no sabe coger un bus, no sabe dónde está, porque una de las cosas que a mí me pasó era una sensación de no saber dónde estaba en ese momento, ¿no es cierto? Era un mundo extraño. Yo fui saliendo del primer apartamento donde me quedé a hurtadillas. Yo no me alejaba mucho de 1 o 2 cuadras alrededor del sitio donde yo vivía, porque desconfiaba, me daba miedo. Ya no tenía la sensación de que me iban a dar un tiro, ¿no? Sino simplemente un miedo que uno lleva y que lleva al exilio y que permanece, ¿no es cierto? Permanece mucho tiempo. Y yo tengo la sensación de que ese es el miedo que siente la gente también cuando tiene que huir de su vereda y llegar a un barrio en general de difícil acceso, pero lleno de un mundo, lleno de cosas que no conoce, de un idioma, a rebuscarse económicamente, a conocer las instituciones que no conoce, a torear el tráfico. Es un mundo realmente dramático. Justamente un libro que yo escribí sobre los desplazados, que eran 4 o 5 relatos, lo comencé con mi propio exilio, ¿sí? Y lo puse desterrados, porque en realidad uno es desterrado cuando es exiliado, ¿no es cierto? Así como el desplazado también es desterrado de su sitio, de su tierra, de su gente. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos en La Controversia, transmite Canal Capital, uno de sus programas de la Franja de Opinión, y hoy con el tema del exilio de García Márquez y otros exilios, y el drama del exilio y el terror del exilio, o como ha dicho Alfredo Molano, los desterrados internos en un país de regiones, en un país donde hay varios países, un país de países, como se ha dicho, en donde venirse de la costa a Bogotá o ir de una zona del Caguán a una ciudad como Cali o cualquier movimiento obligado de cualquier poblador significa algo así como ir a otro país. Y los exiliados ya de nuestro país, sobre todo hacia países europeos o a Estados Unidos o también a los países de la región, el drama de los
del exilio tan grande que hay de colombianos en el Ecuador, por ejemplo, o el que hubo en Venezuela. Esos son los dramas que estamos mirando en este programa. Y Lisandro, viendo, digamos, porque a mí me parece que hubo una generosidad muy grande en García Márquez, porque inmediatamente le dan el premio Nobel, hace una fiesta colombiana en su discurso y no encontré ninguna mención de él a su exilio, habiendo acabado de vivirlo. Hizo una fiesta colombiana, incluso con la participación del gobierno. Porque ya estaba Belisario Betancur, ¿no? Ya estaba Belisario, pero no mencionó, digamos, para nada el tema en un momento de gloria de él y con un hecho reciente del exilio. Pero en general, digamos, siempre no volvió a insistir en ese tema y eso me llama mucho la atención en él. Sí, es cierto. Ahora que no solo ahora, sino que yo cada que escucho a Aída en entrevistas, ella insiste mucho con un argumento que es muy atractivo, que me seduce mucho, que es el de que ella en Ginebra vivía por la mañana en Ginebra, y esto fue durante 17 años, y por la tarde en Colombia, porque no porque se viniera, porque siempre es largo pues para cumplir la rutina, sino porque siempre mantuvo un nivel de información muy exhaustivo sobre lo que estaba pasando en Colombia. García Márquez era igual, es que todavía no me atrevo a decir era ni nada. García Márquez era un hombre que recibía en La Habana, en México, en donde estuviera, a pedido propio, cada que sabía que alguien iba a viajar, él encargaba, tráeme la revista tal, tales revistas, tales periódicos, el del día, en fin, vivía en un estado de información muy completo sobre lo que estaba ocurriendo en Colombia, absolutamente enterado de cuanto ocurría en la vida minúscula de la política y también en la vida de la macropolítica, en la vida musical, en la vida del cine. Esa imagen que han querido dar de García Márquez que era un desarraigado, eso no se corresponde con su verdadera conducta. Era un hombre con una sensibilidad siempre permanentemente interesada en el tema de Colombia, de su movimiento artístico, de su movimiento literario, de su movimiento musical, incluso de los chismes menudos, etcétera. Pero era un hombre que en ningún momento desistió de informarse sobre lo que ocurría acá, siempre, estuviera donde estuviera. Bueno, y que su literatura y todos sus libros son sobre el Caribe y sobre Colombia. No hay nada en la literatura que sea mexicano, digamos. Iba a decir donde vivió mucho tiempo que sea mexicano, es acá y su lenguaje. La diferencia es que en México nunca le recriminaron no haberse ocupado suficientemente del país en donde vivió 50 años. En cambio acá hay muchos sectores que creen que hay que recriminarle a Gabo, no sé de qué, pero su supuesto desinterés por Colombia, lo cual es una canallada. En este país logró incluso hacer carrera popular en algunos sectores el reclamo a García Márquez que porque no le construyó acueducto a Aracataca. Yo estoy esperando a leer alguna diatriba contra José Eustacio Rivera porque no alcanzó a construirle el acueducto a Neiva, o a Jorge Isaac, el autor de La María, porque no le hizo un cable o un puente al río Cauca en Cali, donde inspiró La María, ¿no? De igual manera, nadie considera que hay que reclamarle a los alcaldes de Aracataca y a los gobernadores del Magdalena el haber dejado sin acueducto supuestamente a Aracataca. De modo que yo sí creo que el país ha mostrado una pequeñez, felizmente no en todos los sectores, pero yo pienso que en más sectores de los que debiera, acerca de que no se ha personado todavía, y creo que se va a demorar mucho para hacerlo,
del significado que debiera tener para Colombia. El hecho de que García Márquez le reveló ángulos inéditos a la personalidad de los colombianos. García Márquez no solo instaló a Colombia en el mapa del mundo, sino que nos enseñó a nosotros, los colombianos, a descubrirnos entre nosotros mismos, nos dio rasgos de identidad de los que antes carecíamos. Porque yo me acuerdo que cuando yo leí en el 1967 100 años de soledad, recién salida al mercado, yo era un jovencito intelectualoide de mi pueblo, y mi inquietud, mi gran deseo era conocer el Sena de París y el Danubio, porque la intelectualidad colombiana vivía volcada a Europa. Era una intelectualidad eurocéntrica. Pero además, ojo, solo leyendo a García Márquez uno empezó, ¿no?, a darse cuenta de en qué país vivía, de cómo éramos, de cómo era uno mismo. Pero no solo eso, sino que García Márquez le enseñó al resto del mundo a descubrir los componentes de ese gentilicio macondiano que había en ellos. Porque el último premio Nobel de literatura chino, por ejemplo, dijo: yo soy producto de haber leído la obra de García Márquez, y me tocó hacer un proceso de limpieza de mi estilo para poder escribir esta novela, porque estaba profundamente permeado del mundo garciamarquiano, un chino. Y cuando uno lee escritores albaneses y escritores yugoslavos y escritores españoles, en fin, ellos mismos dicen que no hubieran sido lo que fueron si no hubieran desarrollado esa agudeza de visión de su propia sociedad, si no hubieran leído a García Márquez. De modo que García Márquez internacionalizó a Colombia en el mejor de los sentidos, no solo dándole significado político a lo colombiano en todo el mundo, sino enseñándoles a ellos lo colombiano que pudiera haber, o lo macondiano que pudiera haber en sus respectivas sociedades, ¿no? De modo que esa es una deuda que yo creo que a Gabo ya le importa un pepino que el país no la haya cumplido con él, y tal vez nunca se ocupó de eso. Él siempre ha sido muy generoso, nunca ha hecho grandes reclamos, etcétera, pero esa es una deuda que este país se va a demorar varios años, varias décadas, en pagársela a la memoria de García Márquez. Aida, quizás uno de los exilios que nadie, digamos, o que nadie puso en duda, o que tuvo alguna idea de que no debías irte del país, es el tuyo, pues porque fue tan dramático eso que, pues, digamos, el mundo dijo, pues era imposible que se quedara. Yo entiendo, por la historia política tuya, era un arraigo enorme en este país, era una cosa, pues, metida hasta los huesos en toda la vida colombiana y en la política colombiana. ¿Cómo fue eso, tener que irse y desprenderse, digamos, de todo lo que hacías, digamos, de la actividad política, social que hacías en este país? ¿Qué fue eso? Leyendo un poco lo que cuenta García Márquez, cómo fue tan rápida su salida, cómo le tocó, estaba Mercedes haciendo mercado cuando alguien le informa que tiene que irse inmediatamente, y llega Mercedes, entra a su estudio, inmediatamente ella sale y dice: nos tenemos que ir, y cogen lo poco que había y salen inmediatamente para la embajada. Pues eso nos pasa a la mayoría, yo creo, cuando hechos tremendos, muy complicados, lo obligan a uno a decir: ya, se cerró el círculo, hay que partir. Y bueno, uno no sabe ni qué llevar, porque bueno, me acuerdo ese día y la gente decía: bueno, pero tú tienes que ir. Sí, todo el mundo opinaba: mire, vete para tal parte, vete para tal otro. Me llamaban compañeros del movimiento sindical que estaban en Estados Unidos y me decían: mire, pero vente, por favor, te mandamos el pasaje. Y bueno, todo el mundo
un poco desesperado por la salida y que fuera lo más rápido. Y era así, lo habían repetido de inmediato. Sabíamos que habían fuerzas muy poderosas detrás de todo eso. Y bueno, hay un momento en que uno no sabe ni qué llevar. Porque cuando me dicen tiene que salir, bueno, sí tengo que salir. ¿Y qué llevo? Bueno, alguna vecina la llamo y le digo, mire, pasa a mi casa, hazme una maleta. Ahí está la niña que me ayuda. Por favor, écheme las cosas. Y se le ocurrió echarme un poco de ropa. Y me acuerdo que mi marido me había regalado un libro que no había podido leer, lo empezaba y siempre lo dejaba porque nunca había tiempo por el activismo político, sindical, etcétera. Era el libro de Oriana Fallaci, se llama Un hombre. Y me acuerdo que iba así encima de la maleta, y cuando lo abro en Ginebra, entonces digo, bueno, un libro. Íbamos muy cansadas, pero dije, este libro ahora sí lo puedo leer. Y efectivamente me lo leí. Y es un libro muy fuerte, muy duro, de un hombre que está preso, pero que es capaz de soportar, porque lo tenían en unas condiciones de prisión espantosas, lo tenían casi como entre un ataúd, y él siempre jugaba con las hormigas y hacía una cantidad de cosas. Ese libro me dio muchísima fuerza, un libro muy fuerte, pero también de mucha fuerza. Entonces yo dije, bueno, si este hombre es capaz de resistir tantos años de prisión en un ataúd, yo no estoy en un ataúd, estoy en un país, y como dice Alfredo, pues un país en el que uno tiene que empezar de todo. Tiene que empezar a aprender una lengua que no la sabe, tiene que empezar a hacer la conducción. Yo conducía aquí, cuando llegué no podía conducir allá. Tengo que hacer el curso, tengo que validar mi pase y después, bueno, pero además sentarse en la escuela. Cosas también muy que nunca soñó volverlas a hacer. Entonces era estar sentada en la escuela, recibiendo las clases de francés y bueno, compartiendo con una niña que me enseñaba a mí el francés y yo le enseñaba el español. Fueron cosas y momentos muy distintos, muy difíciles, pero también enriquecedores de la vida. Yo creo que García Márquez tuvo esa facilidad de lo que dice Benedetti, aprendí en el exilio lo que es el hombre universal. Y entonces él, cuando pasó por Suiza, cuando estuvo también en Roma, cuando estuvo en Francia, él aprendió muchísimo, y yo creo que todas sus obras nos hacen a los colombianos, cuando las leemos, sentirnos parte de esa historia, porque yo creo que hay un rasgo muy histórico en sus libros. Y si encontramos la masacre de las bananeras en los 100 años de soledad, pero encontramos al hombre que espera que alguien le escriba y nunca le escribe, como al pensionado que espera 10 años que le llegue una pensión y nunca le llega. Son épocas históricas muy precisas. Y yo creo que no solamente los colombianos, el mundo entero agradece que en este país haya nacido un hombre de esas calidades, pero que además haya pasado no solamente por América Latina, sino por Europa, y haya dejado también muchos rasgos de su vida personal, pero también de su inmensa vida literaria. Eso que nos llena de tanto orgullo, pero también, yo creo lo mismo que Lisandro, este país le tiene una deuda muy grande a García Márquez. Ese hombre que no solamente nos destacó en el mundo entero, sino que nos ayudó con toda su literatura a conocer ese país y muchas etapas de este país que tal vez de otra manera no se hubieran conocido. Hizo en Mortal, por ejemplo, la masacre de las bananeras, cuando asesinaban a tantos obreros que luchaban por las 8 horas de trabajo, las 8 horas de descanso y las 8 horas de estudio. Son cosas que no podemos olvidar dentro de todos los libros de García Márquez. Y esa época yo creo que todos los vivimos. Era una época muy angustiosa, leía también el horror que le tenía la tortura. Y fue una de las cosas que lo motivó a salir muy rápidamente de este país, porque todos sabíamos que en el Cantón Norte torturaban, tenían caballos para torturar, todo el mundo torturaba. Y muchos fuimos en ese momento también allanados en nuestras casas, nuestros familiares también pararon en la tortura. Y yo creo que los diferentes sectores políticos de este país sufrieron muchísimo esa intolerancia, esa manera de ver las cosas, esa manera de creer que el que piensa distinto tiene que pagar con cárcel lo que piensa, que todavía se ven vestigios muy fuertes, muy duros, y creo que parte de eso vivimos en el gobierno de Uribe, incluso en el extranjero. Lo vivíamos, yo creo que más dramáticamente que la gente que estaba aquí. No entendíamos.
que hubiéramos retrocedido tanto. Usted mencionó a Mario Benedetti, que es otro exilado en América Latina, y él tiene un poema que se llama Habanera, que es un poema hermoso, pero muy doloroso también porque él hace en ese poema lo que hace es como recrear las noches de La Habana y dolerse que él en Montevideo se despertaba a las 12 de la noche y sabía más o menos qué estaban haciendo los montevideanos, su tierra, en sus casas y cómo hacían el amor. Y que en La Habana él no alcanzaba a saber qué estaban haciendo los habaneros en las noches, porque, digamos, no era capaz, su percepción no le daba, su conocimiento no le daba para saber qué estaban haciendo. Es un poema hermoso, pero que es desgarrador porque digamos, el estar en un sitio en el que uno no ha nacido, no ha crecido, hay unas grandes dificultades culturalmente para integrarse. Yo estuve contemporáneo, el exilio mío con el tuyo en Europa también, que fue, digamos, salir corriendo, además, en ese periodo de Samper, que era un periodo en el que el presidente y el gobierno les ayudaba a la gente a definir su exilio, que era, claro, muy extraño, enorme, pero era una cosa paradójico, pues. Paradójico. Presidente ayudándole a salir. Y claro, se hablaba, claro, nosotros también le hacemos chistes a todo, y se hablaba un chiste muy amargo que era la beca Castaño. Se hablaba de la beca Castaño, que eran las amenazas de los paramilitares. Entonces los otros decían, no, pero es que sí, le tocó la beca Castaño, y era echar para unos años para Europa. Nos tocó la beca Castaño, pero era, digamos, este exilio que vivimos en esa época, que en esa época fue hecho por fuerzas extralegales, pero que luego descubrimos que no es tan inocente el tema de que eran unos tipos que le estaban disparando desde fuera del Estado, sino que era gente entroncada a profundidad en el Estado, porque de eso también yo creo que hablemos que es un engaño, digamos, es decir, que no había una responsabilidad enorme del Estado colombiano en el exilio, que en las dictaduras es claro que el dictador es el que expulsa, pero aquí es el Estado, porque había un Estado híbrido en donde una parte de instituciones completas, personas y jefes de arriba abajo, en el Ejecutivo, en el Legislativo, han estado vinculados con todas esas fuerzas ilegales, y es esa alianza la que ha llevado al exilio a toda esta gente en el país, y también al destierro de sus regiones. Bueno, en mi caso fue muy claro en ese sentido, en el que estás señalando. Una mañana, yo vivo en La Calera desde que nací, y soy amigo de los campesinos de ahí, de la vereda, pues, me vieron desde chiquito, etc. Entonces estaba yo bañándome y llegó uno de los vecinos y me dijo, mire, ahí en tal sitio hay una gente escondida, en tal sitio otra, en tal sitio otra, tenga cuidado, pues. Entonces yo en ese momento tenía escoltas, unos señores espantosos, pues, antipatiquísimos, etc. Y ellos fueron y identificaron a la gente ahí, eran del ejército, estaban disque persiguiendo a vijeos. En La Calera no hay vacas hace muchos años, nadie se roba una vaca en una Calera porque no las hay. Entonces yo en ese momento había hablado alguna vez con la inteligencia de la policía por los folletos. Entonces llegué a contarle al general lo que me había pasado. Y me dijo, mire, ¿sabe qué? En su caso yo me iría. El tipo sabía exactamente de qué se trataba. Sabía qué era lo que estaba ahí jugando. Y me agregó, yo no le tendría miedo a los paramilitares. Es decir, más claro que esa declaración del tipo, pues
Y fue ahí que tomé la decisión. Y la maleta me costó mucho trabajo hacerla, porque, bueno, ¿cuánto voy a decir? La maleta es el peso del tiempo que uno cree que va a durar, ¿cierto? Uno echa poquitas cosas que uno dice, no, eso es una cosita de 15 días y me regreso. Pero bueno, ¿cuánto va a durar? ¿Y qué he hecho? ¿Cuál es el imponderable el tiempo que va a quedar por fuera, ¿no? ¿Y qué es realmente lo que yo quiero de mis cosas, ¿no? De mis pantalones, de mi cinturón, de mi pañuelo, ¿no? ¿Qué he hecho? ¿De mi libro? ¿Qué libro he hecho? ¿No? Era un ejercicio realmente interesante, ¿no? de ese peso del destino, ¿no? En la maleta. Que uno en la maleta lo que lleva son sus vanidades, ¿no? Sus vanidades, el peso de sus vanidades. Y a mí eché realmente muy pocas cosas con la esperanza de volver, es decir, haciéndole una trampa. No he hecho mucho, porque si he hecho mucho me tengo que dar mucho tiempo, es como una señal, ¿no es cierto? Entonces eché poquitas cosas haciéndole un juego a la situación para regresar pronto. Pero fueron 5 años también, fueron 5 años. Ahora, sobre Gabo, yo no sé si tú tengas la misma sensación, pero yo creo que el exilio de él fue una eterna protesta contra la guerra, una tácita reproche al estado de guerra y de violencia que hemos vivido. Pues, que México es de todas maneras muy atractivo para nosotros los colombianos, es decir, si yo me he sentido en un sitio más parecido a Colombia que a México, no existe para mí, es lo más cercano, ¿cierto? Por la música, por los mariachis, por todo eso que vivimos de niños, por la revolución, naturalmente. Y claro, México es muy atractivo, pero yo creo que Gabo tenía un reproche doloroso contra la guerra y lo manifestaba en lo que podemos llamar el exilio de Gabo. Sí, ahora, Lisandro, ahora que hay todos estos homenajes a Gabo, bueno, aquí este país es bravo porque es un país que tiene aún en un momento tan solemne, en un mundo católico como este mundo cristiano, que la muerte, porque se dice en el argot popular no hay muerto malo, porque sobre los muertos ya no hay que hablar, pero es tan bravo este país, es tan doloroso, que he visto unas cosas duras contra García Márquez. Y yo estaba ahorita en México, casualmente, estaba en Ciudad de México cuando muere García Márquez. Los taxistas, muchos, bueno, lo consideraban mexicano, no colombiano, por lo que me di cuenta conversando con ellos. Y estaba el momento exacto en que murió, o que recibo la noticia de la muerte, estaba hablando con una niña de 26 años que se puso a llorar inmediatamente por la muerte de García Márquez. Tenía además una cosa tenía una historia con García Márquez porque ella perdió un examen en la preparatoria de literatura porque pues tenía la seguridad de que García Márquez era mexicano y tenía ese recuerdo impresionante que yo no se me olvida nunca. Perdí un examen de medio año, un examen decisivo porque lo confundió como mexicano y no supo la nacionalidad de García Márquez. Entonces yo vi mucha gente llorando en México por García Márquez y vi un ambiente distinto, digamos, al que con un homenaje más grande. Eso duele porque pues, es un reproche también a Colombia. Yo creo que ahora tendríamos que pensar en nombre de este exiliado, y eso será un tema que habría que pensar sobre los exiliados, si este es un momento para poner el exilio como un tema duro de la vida colombiana, y de eso hablaremos después de esta pausa.
Estamos en La Controversia, transmite Canal Capital un programa de su franja de opinión, y en este momento de dolor del país por la muerte de García Márquez hemos escogido el tema del exilio de García Márquez y el exilio de tantos colombianos, para hablar de esa otra desgracia del país, en un momento también en el que estamos negociando la paz, en el que hay una mesa en La Habana, en que hay unas conversaciones con el ELN para tratar de abrir un proceso también de negociación con esta guerrilla. En un momento en que tenemos algunos una ilusión muy grande de que puede haber reconciliación, y en esa reconciliación tendrá que tener un puesto los exiliados en ese proceso, en ese reconocimiento a ese mundo. ¿Cuánta gente tenemos que invitar al retorno? Gente que ha pasado muchos años allá, y Aida que lleva ese dolor y que está otra vez afortunadamente en Colombia, y que veo que es también esa ilusión que la trae a Colombia, esa posibilidad de reconciliación. Yo había hablado con Aida en Europa un año antes de su regreso, y nunca la vi como en esa posibilidad de regresar, y me alegró mucho después verla acá. Aida, ¿tiene alguna idea de qué se podría hacer realmente para poner el tema del exilio como uno de los temas de la reconciliación, y como uno de los temas de la reparación, y como uno de los temas claves también de reconstrucción del país? El retorno de los colombianos y las colombianas que están por fuera, a usted que ha hecho ese retorno, ¿qué sería, digamos, alguna idea sobre eso en función de este proceso de paz y del posconflicto? Pues yo pienso que habrá colombianos, todos vivimos y deseamos volver. Eso es lo que uno nota en toda la gente que ha salido de Colombia por la razón que sea. Pero hay algunos que no volverán, por muchas razones. Por ejemplo, porque hicieron mucha vida allá, porque tienen sus hijos que ya no vuelven. Y no vuelven porque fueron niños que salieron muy pequeños, que se criaron allá, que tienen sus amigos, su ambiente, todo. No vuelven, ellos no regresan. Incluso hay niños que le dicen a uno, no, ya son adolescentes o profesionales, y le dicen, yo voy a Colombia de paseo, pero yo ya no puedo vivir allá. Todo el entorno es aquí. Entonces hay muchos padres que no volverán nunca, volverán de vacaciones, volverán a ver a sus amigos, y eso lo ve uno muchísimo. Pero uno vivirá con la vida compartida. ¿Por qué? Porque el país que lo recibe, además yo creo que nosotros tenemos un enorme, yo creo que afecto y agradecimiento por México, por haber recibido a García Márquez, por haberle permitido escribir, por haberle ayudado a las publicaciones de sus obras. Algunos se las publicaron antes en la Argentina, pero ese fue el país que lo abrigó, ese fue el país que le permitió, y ese fue el país que le creó un espacio para que él pudiera realmente ser el Premio Nobel de Literatura. Pero además de eso, cuando uno vive en un país, esa es otra patria que tiene. Entonces, como que comparte muchas cosas, porque fueron muchas cosas las que aprendió. Yo, por ejemplo, en Suiza, es un país del cual yo recojo muchas cosas. A veces me pongo a pensar que incluso en algún momento estábamos por allá en una montaña, en una casa de una amiga, y todo era tan silencioso, porque estábamos en el invierno, todo blanco. Y entonces yo le digo a mi amiga, hay mucho silencio. Y entonces ella me dice, hay que aprender a escuchar el silencio. Y yo pensaba, escuchar el silencio, pero ¿cómo escucho el silencio? Escuchas el silencio. El silencio te dice muchas cosas. Y ese día yo dije, bueno, yo como que no puedo escuchar el silencio, pero después, haciendo algún ejercicio, claro, el silencio se escucha. Es algo que uno no puede explicar, pero uno aprende en los países donde llega demasiadas cosas. Y va también, en un exilio largo, va también asimilando muchas cosas que ellos tuvieron y añora cosas que ve allá que se pueden hacer aquí, como cosas que hay aquí y que se pueden hacer allá. Yo me acuerdo, la mamá de la niña con la cual aprendí francés, Geraldine,
yo la saqué de su escuela a los 3 añitos, pero ella hablaba mucho y era una niña con la que se aprendía el francés sí o sí, porque te hablaba tanto que claro, había que aprenderlo. Y ella algún día llegó a mi casa su madre y golpeó, y yo le dije, mira, Elena, entra, por favor, tengo tinto, hay sopa, ¿quieres sopa? Y me decía, pero ¿cómo me vas a ofrecer tinto y sopa? Y todo, me estás invitando como a comer, claro, pues que tengo aquí cosas. ¿Deseas pan? O mira, tengo también un poco de dulce, ¿qué quieres? Y ella me decía, no, nunca había visto tanta generosidad. Le digo, pero ¿cuál generosidad? Es lo normal, ¿no? Cuando llega una persona a su casa. Y ella me decía, esta es la única casa donde yo puedo golpear a cualquier hora y sé que me van a abrir y sé que me van a decir, mire, siéntate, ¿qué quieres? ¿Qué te provoca? Eso nosotros tenemos que aprenderlo, me decía ella, porque esa espontaneidad de ustedes, la forma como tratan la gente, como si nos hubiéramos conocido toda la vida, pues eso para nosotros es una gran lección. Nosotros estábamos enseñando, pero ellos también nos estaban enseñando cosas. Entonces uno también aprende a amar el país, y mucho, y aprende a agradecer todo lo que le enseñaron. Y todo, a lo último, pues uno comparte, y leyendo un poco también a Benedetti, él tenía esa misma sensación, ¿no? Él pasaba su vida entre España y América Latina y viajaba por todas partes y en su país se sentía muy bien, pero tenía la necesidad, por ejemplo, de ir a España. Era una necesidad por los muchos años también que pasó en el exilio. Entonces yo creo que uno se vuelve casi que, bueno, el hombre es universal de todas formas, el hombre puede vivir en una u otra sociedad y puede, porque yo creo que el exilio en estos momentos no fue el exilio del Cono Sur. Yo me acuerdo que mis compañeros cuando llegaban me decían, mira, cuando nosotros llegamos acá duraba un mes una carta para llegar a Chile y otro mes para que regresara, y a veces nos las decomisaban y no llegaban, y los argentinos contaban lo mismo y los uruguayos contaban lo mismo, y en cambio uno, pues cuando yo llegué había el fax, era como mágico, pero después a los pocos años el internet se desarrolló mucho en Ginebra, porque ahí fue el centro donde se desarrolla, a pesar de ser un invento de la Armada norteamericana, y había un colombiano dentro del grupo del desarrollo del internet, Fernando Ramírez, que es un físico colombiano que estaba estudiando en ese momento en el CER, que es donde se desarrolla. Y efectivamente cuando uno empieza a casi que a saltar las fronteras, ¿no? Porque uno le escribe a Alfredo y Alfredo le contesta casi que de inmediato, y uno... Y ahora el Skype, que ya es... Claro, cuando a mi madre le regalamos con mi hija un computador y entonces allá los nietos le ayudaron y todo, la primera vez que pasó mi madre al computador por el Skype dijo, ¿pero cómo? ¿Pero eres tú? Y le dije, sí, ¿y tú también? ¿Tú me ves allá? Le decía, sí, tú tienes un saco azul, mira, estás toda bonita, estás muy peinadita, y me decía, claro, tengo el saco azul, pero ¿esto qué es, hija? ¿Es un teléfono o es un televisor? Yo le dije, un teléfono con un televisor. Sí. Para mi madre, que tenía en ese momento 80 y algo de años, era imposible ver esas cosas. ¿Pero dónde estás? ¿Estás en Bogotá? ¿Dónde estás? No, estoy muy lejos. ¿Pero cómo tan lejos te puedo ver? Sí, así es. Y son cosas inimaginables que toda la tecnología nos ayudó también a superar esa lejanía. Y entonces la familia estaba ahí, yo vi envejecer a mi madre, he visto a mis hermanas, todo el tiempo. No, nunca nos separamos, primero por el teléfono, pero después por el Skype y todo eso. Entonces también la tecnología nos ayudó muchísimo. Yo pienso que eso también le pasó a García Márquez, ¿no? Alfredo, ya estamos para terminar este programa, pero cabe un programa de retorno, un proyecto de retorno dentro de esta idea de reconciliación, un gran proyecto, como también hay un proyecto para el desplazamiento, como se está buscando una restitución de tierras. Cabe un programa especial del Estado y la sociedad colombiana de retorno de los exiliados de todo el mundo. Pues hay que pensar qué hizo España con los exiliados. España les pagó el trasteo de retorno. Los miles españoles que quedaron regados por todo el mundo después de la guerra, España los acogió, pues yo creo que hace muy poco tiempo, 15 o 20 años, les pagó el trasteo, el traslado, los afilió a la seguridad social, les dio facilidades de conseguir un apartamento, un sitio. Yo creo que eso
podría ser un programa para ese exilio, que de todas maneras es esos exiliados que quieren regresar, porque estoy de acuerdo con Aida, se echan raíces allá. Yo no las eché, francamente. A mí ni el colegio ni el exilio me gustaron nunca. Yo fui... He rechazado esas dos condiciones que tenían algo de parecido. Como que yo no nací en el campo, pues en un colegio en la ciudad, no me encontraba ahí. Pero de todas maneras hay gente que necesita regresar, ¿no es cierto? Yo recuerdo que, es decir, a mí no me dieron no me dijeron, bueno, ya regrese, hay unas condiciones, no las sabía. Pero dije, no, yo regreso de todas maneras y pago el precio que sea y no vuelvo a buscar una escolta ni miro para atrás cuando ande por la calle, porque, es decir, yo corto con esto de todas maneras y regresé. Yo creo que hay mucha gente que quiere regresar, ¿cierto? Que necesita garantías políticas, jurídicas, pero también económicas. Y yo creo que eso podría ser uno de los puntos de negociación en La Habana, porque ellos también tienen mucha gente por fuera, las FARC, Sí. el ELN, mucha gente por fuera que no puede Yo creo mover. que Los acuerdos Unión Patriótica bilaterales. calculen cuánto la gente que se fue del proyecto. Miles. Y después, cuando uno está en el exilio, dice, ¿por qué esto no se hizo antes? Entonces, cuando uno repasa, por ejemplo, el álbum de la gente que mataron, uno dice, "Uf, si este compañero estuviera vivo, si este otro también estuviera vivo, si este..." Es decir, yo creo que, no sé, algo pasó en Colombia. No éramos capaces de abandonar este país. Si había Veíamos el peligro, pero era resistencia, los casi que colombianos imposible. no, porque yo, por lo que vi, yo viví algo en el Cono Sur y digamos, ellos tenían una disposición a irse mucho más y a quedarse. Yo lo que he sentido entre los colombianos, ahora menos, pero siempre que uno iba, muchos amigos tenían como medio la maleta hecha para regresar y eran las condiciones lo que le impedía regresar, pero los colombianos no son muy, o sentí yo que no eran muy dados a permanecer por fuera. No somos. Somos mirándonos acá. Muy provincianos. Somos muy provincianos. Realmente uno ve la conexión de estos países del Cono Sur, los países que tienen, digamos, que sus capitales están en las costas. Eran más europeos que nosotros. Los argentinos nunca se sintieron Los americanos. argentinos, los Sí, uruguayos. Y bueno, y sentía mucho a gusto en Europa porque muchos tienen familiares. Nosotros somos chichombianos y nos sentimos muy acá. León, y hay algo que decía Alfredo que me parece muy interesante, es que los acuerdos bilaterales entre los países, por ejemplo, entre España y Noruega, entre España y Suecia, entre España y Australia, es que lo trabajado en ese país pesaba también para su pensión, incluso se trasladaban las pensiones a estos países, entonces la gente se sintió, aunque muchos también se quedaron, ¿no? Eso no se puede saber, yo creo que cada exilio es un caso muy particular, todo el mundo lo vive de alguna manera distinto, la gente toda tiene también algunas expectativas, mucha gente dice, no, pero ya que regreso yo ya no tengo, el caso de los compañeros de Urabá, si en mi casa fue copada por otro, quién me la va a devolver, y ponerse a hacer toda esa rememoranza de cómo lo sacaron. Uno encuentra también dentro de los asilados, dentro de los desplazados forzosos. Yo estuve, por ejemplo, hace muy poco en un barrio de mujeres en Cartagena, y llegué a la reunión y todas eran mujeres y niños, y pregunté, ¿y dónde están los hombres? Me dijeron, muertos, solamente hay 2, están trabajando. Pero este barrio lo hemos hecho nosotras. Y les pregunté, ¿y ustedes han pensado algún día en volver? Entonces, como que no había así mucha respuesta, pero de pronto alguien dijo, mira, nosotros tenemos nuestros hijos aquí estudiando, están en la escuela. Ya hay un muchacho que va a salir de bachillerato. Tengo el otro que no puede estudiar en la universidad porque no tengo plata, pero quisiera, es muy inteligente. Entonces ya hay un reacomodamiento también de la población, que es muy difícil, y algunos querrán su tierra así, pero todo hace parte también de ese desplazamiento, porque al fin y al cabo el exilio también es un desplazamiento a otro país. Nos acabó el tiempo, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarme en esta reflexión sobre el exilio
y los esperamos en otro programa La Controversia de Canal Capital, Televisión Más Humana.